Análisis venezolano con Unay Amenábar. Continuamos con más de Análisis Venezolano, conversando hoy con Chugo Torrealba, Jesús Chugo Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad, y dejamos pendiente el tema electrónico y las sugerencias que se han podido hacer desde la MUD para hacer el proceso más transparente y dar como más tranquilidad al actor, a los actores de oposición de cara a ese proceso. ¿Qué nos puedes decir en ese sentido? Fíjate, déjame ponerlo de la siguiente manera para que sea transparente para el país. El gobierno, por ejemplo, quiso ocultar las cifras de la inflación, el gobierno quiso ocultar las cifras de la realidad cambiaria, por ejemplo, y el gobierno decretó que era delito decir cuál era el cambio real, no el cambio formal, sino el cambio real. ¿Qué pasó? Bueno, que empezaron a aparecer medios electrónicos, posibilidades de cálculo distintas que se transformaron en la realidad fáctica de la gente. Bueno, eso es exactamente lo mismo que puede ocurrir si el gobierno se empeña en, por ejemplo, intentar ocultar la verdad del resultado electoral. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener acceso a las copias de las actas de todas las mesas y tenemos la capacidad tecnológica para totalizar en tiempo real todo eso. Es decir, así la señora Lucena retrase su aparición frente a la famosa baranda, nosotros vamos a tener en tiempo real, insisto, la realidad, la verdad de los resultados de esa noche. Ahora, para hacer valer esa verdad, para ejercer y cobrar esa victoria, yo insisto en que no se trata de estar dispuesto para un gesto heroico o unas palabras altisonantes en la noche o en la madrugada del 6 de diciembre. Eso hay que construirlo desde ya. Si tú dices, bueno, si no se reconoce la voluntad del pueblo, vamos a protestar en la plaza tal, o en la plaza cual, o en la redoma tal, es decir, en los sitios casi que rituales de la protesta opositora, bueno, aquí no va a pasar mayor cosa. Nosotros tenemos que estar en condiciones de decir, y decir sin bluff, decir de verdad, mira, la voz del soberano tiene que ser respetada, porque si no, una importante cantidad de este país, ¿no?, se va a movilizar y no va a dejar de hacerlo hasta que no sean reconocidos los resultados ¿Sientes que electorales. hay ese compromiso de parte de la ciudadanía, de parte del militante de oposición? Es que no es un tema del militante de oposición, fíjate tú, ese no es un tema del militante de oposición, es un tema del ciudadano, es un tema del venezolano. Yo creo que en este momento nosotros tenemos que entender que estamos ante una situación crítica, ante un borde. Muchas veces se ha hablado de la línea roja, ¿no? Cuando el gobierno pase la línea roja, ¿es dictadura o no es dictadura? Bueno, ahora tenemos que hablar de la línea roja, no del gobierno, sino de la historia del país. Tenemos que estar claros que, a diferencia de elecciones anteriores, ¿qué pasaba en el año 2006? En el año 2006, si no ganaba la oposición, ganaba el gobierno, como en efecto ocurrió. ¿Qué pasó en el referéndum del 2007? Si no ganaba el gobierno, ganaba la oposición, como en efecto ocurrió. ¿Qué está pasando ahorita? Bueno, ahorita la cosa está planteada en términos completamente distintos. Si no gana la Alternativa Democrática, aquí quien gana no es el gobierno, aquí quien gana no es Maduro. Si no gana la Alternativa Democrática, aquí lo que gana es el proceso de disolución del país, el proceso de conversión de Venezuela de Estado malandro, tal y como lo tenemos hoy, en estado fallido, en estado forajido. La conversión de la República Bolivariana de Venezuela en la República del Picure, en la República de los Pranes. Eso es lo que va a ocurrir si aquí no le damos un parado a esta situación, si no detenemos la caída de Venezuela y si no empezamos entre todos su proceso de recuperación. Entonces es un tema, repito, dramático, es un tema existencial, no es un tema político partidista, es un tema existencial, es un tema de que cada quien se pregunte en qué país quiere ver crecer a sus hijos y a sus nietos y en consecuencia respondamos con un nivel de compromiso similar. Yo no estoy pidiendo que el domingo se le regale al país un compromiso del día domingo. No, mira, puede ser mucho más que el domingo, mucho más que el domingo. Nosotros, quizás la noche del 6 de diciembre va a ser como una noche noruega de invierno, que dure 36 horas, ¿no? Es posible. Es posible, pero incluso después que pasen esas 36 horas y este gobierno tenga que reconocer la victoria del pueblo, porque va a ocurrir. Ubiquemos la realidad, este gobierno no tiene ni herramientas económicas, ni herramientas sociales, ni herramientas políticas para mantener la ficción de su legitimidad si el pueblo además le dice, no te queremos.
Este gobierno no tiene ni siquiera el entorno internacional que le permita mantener esa ficción, porque como ustedes están viendo, ya no se trata de sus disputas con sus interlocutores habituales, con Obama o con Rajoy, no, están peleando hasta con sus aliados de siempre. O sea, no existen condiciones para que este gobierno le dé una patada a la mesa e intente alzarse con el poder. Es decir, el gobierno tiene solamente dos oportunidades, dos posibilidades. O admite que perdió unas elecciones, lo cual le permitiría eventualmente recomponerse, reinventarse e intentar en una nueva oportunidad, o no admite haber perdido las elecciones y entonces lo pierden todo. Bueno, pierden Maduro todo. dice hay que ganar sea como sea. Eso sería igual que decir esto hay que cambiarlo sea como sea. No. Yo, como tú sabes muy bien, además tú eres profesor en el área, la noticia es lo que está por encima o por debajo del horizonte general de los acontecimientos. ¿Cuál era el horizonte general de los acontecimientos en cuanto al discurso del oficialismo? La prepotencia. Nosotros somos mayoría, nosotros estamos ganando, nosotros somos avasallantes. Lo novedoso entonces es que Maduro por primera vez en 17 años diga, podemos perder, la tenemos difícil, vamos a tener que hacerlo como sea, porque bien no vamos a poder ganar. O sea, con los votos no vamos a poder ganar. De acuerdo a las normas no vamos a poder ganar. Entonces él intenta, el como sea, mal aconsejado, por cierto, por sus asesores cubanos y otros extranjeros, porque en Venezuela, en venezolano, cuando tú dices que las cosas van a hacerse como sea, es sinónimo de hacerlo piratamente, ¿no? En Venezuela hay dos maneras de hacer las cosas, o las haces bien o las haces como sea. Bueno, Maduro es un presidente como sea. ¿Qué culpa tengo yo de que él mismo se autocalifique así? Nos queda muy poquito tiempo, pero hay también temor con relación a lo que es la gran masa de empleados públicos que ha ido construyendo en gobierno. ¿Qué ambiente hay entre los empleados públicos? ¿Están todos pegados con el gobierno? ¿Se puede decir que esos 3 millones, 4 millones de empleados públicos son votos duros para el gobierno? ¿O allí también hay mucho malestar, hay mucho desasosiego y hay mucha necesidad de cambio? Lo que hemos detectado nosotros es que por el contrario, el sector venezolano más virulentamente antigobierno son los empleados públicos, y no es casual, es que son los más humillados, son los más agredidos, son los más extorsionados, es la gente que es obligada a enfranelarse, a salir a marchar por lo que no cree, a salir a marchar por lo que no quiere. Es gente además que sufre la humillación no cada vez que hay una marcha, que es cuando lo vemos la gente que está en la oposición, no, la humillación para ellos es a diario, el maltrato para ellos es a diario, así que hay una situación allí muy crítica, pero aprovecho esta pregunta para además lanzar un mensaje a todos aquellos funcionarios públicos que, como Franklin Nieves, hoy estén diciendo, caramba, yo no puedo seguir involucrado en una situación de esta naturaleza. Repito, a toda aquella persona en el ámbito de la administración de justicia o en el ámbito del tema económico o en el ámbito de los servicios públicos que se sienta impelido por su conciencia a romper con esta estructura corrupta, le digo, nunca es tarde para hacerlo, y mientras más tarden en hacerlo, más daño no solamente le hacen al país, sino se hacen a sí mismos. Tengan la certeza de que aquí va a haber un campo democrático que les va a decir, vengan, porque la reconstrucción del país nos necesita a todos. Aquí no va a haber impunidad, ciertamente, pero tampoco cacería de brujas. Aquí va a haber unos tribunales autónomos e independientes que procesarán a los grandes corruptos y a los violadores de derechos humanos, pero de resto, todos los venezolanos tenemos derecho a participar en la reconstrucción de Venezuela, porque lo que viene es eso, convivencia. Lo que viene es un país de todos y para todos. Muchísimas gracias, Chugo, por habernos dado estos minutos, ha participado con nosotros en Análisis Venezolano, y bueno, muy pendientes también de lo que vaya a pasar en las próximas semanas y de luego también el día de las elecciones. Aquí pues también hay una plataforma para dar a conocer lo que esté ocurriendo en esas horas definitivamente cruciales para el destino de Venezuela. Muchas gracias. Y a ustedes muchísimas gracias también por habernos acompañado, y la invitación como siempre es esta, que nos acompañen en una nueva edición de Análisis Venezolano. Será hasta la próxima. Quality Engines presentó Análisis Venezolano con Unay Amenábar.